te perdono todos tus errores y que vuelvan. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos navegando en este planeta y en este mes de mayo? Y con estos calores que pues están cada año pues peores, incrementándose. Pero pues aquí estamos en Chololan Radio, la 107.1, transmitiendo desde Tlaxcalancingo, con nuestras antenas ubicadas en el Cerro Zapotecas, ahí un poquito despuesito de la ciudad de Cholula, en San Cristóbal Tepontla. Tenemos a Mimi en las controles por esta ocasión. Bueno, qué bueno, ojalá y sepa manejar la nave, porque luego pues no lo hace tan bien como desde su costumbre. Pero pues aquí andamos. Y qué ganas de estarse bajo la sombra de un árbol tomándose una bebida fría. Un árbol de esos grandes, frondosos, porque los árboles son los que dan más frescura. Los árboles, en realidad, las hojas de los árboles absorben la radiación solar con todo, o sea, la absorben toda. Las hojas tienen esta capacidad de absorber precisamente esta energía y transformar las sustancias que están adentro de las hojas, sobre todo en elementos útiles para ellos, y producir lo que llamamos fotosíntesis. Foto quiere decir luz, síntesis quiere decir hacer cosas químicas ayudados por la luz. Ahí dentro, sintetizar sustancias químicas, y eso es lo que hacen las plantas, las hojas, los árboles, y los árboles esos grandotes, gruesos, con hojas grandes y que están unas encima de otras, pues es una maravilla del planeta. Realmente, ¿qué haríamos si no tuviéramos árboles? Esto que tanto nos gusta. Yo recuerdo que nosotros aquí en la casa, bueno, en el pueblo, cerca de la casa, tuvimos un área en donde estaban tres árboles grandes, tres árboles frondosos. Eran tres moreras, tres árboles de moras, pero como de unos 15 metros, eran altos y con ramas también muy largas, muy frondosas, y juntas, incluso se sobreponían las ramas de estos tres árboles y daban unas moras, pero pues no se imagina usted, realmente deliciosas,
un poquito diferentes una de la otra, pero realmente de un sabor pues natural, hermoso, que nosotros de chamacos pues nos trepábamos a las ramas de los árboles y ahí estábamos comiendo estas moras y a la vez disfrutando de la frescura de estar entre ellos. Estos frutos, las moras, no las zarzamoras, sino que la mora, que dicen que viene de China precisamente, que de esos países, los países del lejano oriente, que ahí es donde se origina y se produce por primera vez este árbol, este fruto. Y por eso es que otra de las cosas reales que existen también es que las hojas de las moras, de ellas se alimenta un gusano, y ese gusano es el gusano que produce la seda. Por eso, si la mora era de ahí de China, y había mucha, o hay, y los gusanos también, entonces producían mucha seda, que los chinos pues se acostumbraron a utilizar, aprendieron a usarlo y a confeccionar trajes finísimos, trajes complicadísimos, que eran la maravilla en estos pueblos, bueno, para todo el mundo, de tal manera que esas telas tan suaves, tan hermosas, brillantes que producían en China pronto fueron requeridos pues en todo el mundo conocido de esos tiempos. Y por eso los primeros exploradores que llegaron a China pues se descubrieron esto y luego se inició el comercio, iniciaron lo que se llamó después la ruta de la seda, que iba desde China hasta Europa. Pero todo porque existía la mora y este gusano que, comiéndose las hojas, transformaba las hojas en los hilos de seda que eran aprovechados. Bueno, pero todo esto a propósito de las moras que les digo que tenía cerca de mi casa, de esos árboles frondosos. Y bueno, ahora también se sabe que las moras, estos frutos realmente deliciosos, pues son muy buenos. Tienen sobre todo antioxidantes que al consumirlos pues protegen al cuerpo de muchos males. Vitaminas, sobre todo vitaminas, algunas que otras proteínas, pero sobre todo antioxidantes. Una de ellas es la antioxina, que es una sustancia que protege al cuerpo humano. Entonces, pues cómase sus moras, compre allí en las calles de Puebla, en los mercados, donde sea que encuentre moras, cómpreselas y vaya comiéndoselas una buena porción por día. Le va a causar mucho bien a usted, a los niños, a todos, consumir estos alimentos, estas moras que, como le digo, pues nosotros gozamos, yo y mis hermanos, mis tíos y mis familiares, amigos y todos, de tener la fortuna de tener 3 árboles juntos enormes de mora que teníamos cerca de la casa. Aquí en Tlaxcalancingo, en este pueblo, por el barrio de Tecmanitla, por aquí estábamos, y bueno, pues aquí gozábamos de esta maravilla. Pero bueno, pues pasando a otro tema, pues, ¿qué les parece? Ayer fue 20 de mayo, y para muchos, pues 20 de mayo pues es cualquier fecha, o sea, porque como en todos los pueblos se nos impuso un santo patrón que llegaron los frailes franciscanos, y a cada pueblito le fueron poniendo su capillita y su santo. Y los franciscanos, sobre todo, pues los santos franciscanos. Y San Bernardino era uno de ellos. San Bernardino, originario de Siena, era uno de esos santos. Y entonces llegan y a donde se puede, pues colocan a este santo. Llegaron a Tlaxcala y a un pueblo que se llama Contla de Juan Camachi. Ahí dejan a San Bernardino de Siena como patrón principal.
cuyo festejo es justamente el 20 de mayo. Por eso les decía, para muchos pueblos nada tiene que ver el 20 de mayo, pero para otros sí. Y en este caso, pues de aquí, de la región de Cholula, pues es este pueblo. Y el otro que estaba ya un poquito lejitos, San Bernardino Chalchihuapan, y nosotros San Bernardino Tlaxcalancingo, que los dos hacemos este tipo de fiestas. Coincide que los dos somos pueblos un poquito pues al pendiente del cuidado de nuestros territorios, pero pues ahora coincide con esto de las fiestas de las comunidades, de los pueblos, y aquí lo tenemos. Las fiestas de las comunidades, los santos patrones de cada comunidad. ¿Y cómo lo celebran? Como cada pueblo para su santo patrón se preparan pues prácticamente todo el año para festejarlo. Justamente cuando termina la fiesta comienzan los preparativos para la otra, empezando por el nombramiento de nuevos mayordomos, nueva fiscalía. O sea, es todo un ritual tan extenso que se produce y se inicia el proceso nuevamente, que a lo largo de todo un año, con la cooperación de todos los miembros de la comunidad, se va a ir organizando una festividad a los santos patrones, tanto vírgenes como santos de cada pueblo de todo México. Y yo no digo nada más de todo México, sino de toda América, porque el catolicismo se sembró en toda América y así nos lo impusieron de esta manera y esta forma de venerar a los santos de nosotros. Y ayer fue San Bernardino, la fiesta principal del pueblo, la fiesta fundamental. Pero hay diferencias. Fíjense que no ha pasado mucho tiempo, relativamente poco tiempo, porque hace apenas como 50, 60 años, la cosa era totalmente diferente. En esos tiempos, Tlaxcalancingo era una comunidad rural, era un pueblo agrícola, netamente agrícola. Yo recuerdo todos en el campo. Por estas fechas ya las lluvias estaban a la orden del día. Se sembraba en abril, finales de marzo, principios de abril. Ya se sembraba y ahorita ya la milpa ya estaba de un tamaño, pues, un poquito, ya se veía. Ya las lluvias estaban cayendo y ya alimentaban a las milpas, a las brotes de maíz que iban saliendo y ya estaban. Y la gente, pues, al cuidado de ellas, todo el mundo trabajando en el campo, hombres, mujeres, niños. Yo recuerdo desde muy temprano se iban al campo, a veces desde las 5 o 6 de la mañana, para que a las 10, 11 ya se regresan y ya no estén sufriendo las inclemencias del tiempo, o sea, bueno, el calor y todo. Y ese era el trabajo de las comunidades, de esta comunidad, era así. Esta comunidad Tlaxcalancingo, que abarcaba desde lo que hoy usted conoce como la carretera federal Puebla-Clisco, y no tenía más límites que el río Atoyac. O sea que de aquí hasta el río era Tlaxcalancingo y todo lleno de sembradíos. El río Atoyac era el límite natural, no te podías pasar fácilmente del otro lado, y pues ya las tierras ya no eran tuyas y ya no te correspondían, y entonces ya eran de otras personas. Pero las de este lado no, o sea, gran parte eran territorio de Tlaxcalancingo y se sembraba. Algunos sembraban aparte de maíz, todavía alcancé a ver sembradíos de chile, y otros sembraban alfalfa, rábanos, en fin, variedad. Pero la siembra principal era el maíz. Y dentro de los surcos de maíz, pues sembraban la calabaza, se sembraba también pues habas, el frijol. Por eso se llamaba milpa, la dichosa milpa que nos heredaron los antiguos habitantes y nuestros herederos, nosotros,
Como nosotros venimos de Tlaxcala, entonces venimos a encontrar estas tierras propicias para la siembra, y los primeros que llegaron después de la conquista, pues a eso se dedicaron, a sembrar y a cultivar. Y no había santo patrón en esos tiempos, porque veníamos de Contla, las primeras migraciones, y el santo se llevaba y se traía desde Contla, precisamente San Bernardino, pero había el primer barrio, que es San Diego Xochitepec, no quería que fuera y se llamara San Bernardino, sino que fuera San Diego, y así estaba. Y estaba la pelea con el otro gran barrio del pueblo, que es el barrio de Galotitla, que también era San Diego, para ver quién de los dos barrios pues iba a ser el centro de la comunidad. Sin embargo, pues se lograron poner de acuerdo y dijeron, pues no, le vamos a poner mejor otro nombre, otro santo. Y entonces, por eso le pusieron Tlaxcalancingo, porque venimos de Tlaxcala, y San Bernardino, porque el primer santo que trajimos y que nos visitaba era el que traíamos de San Bernardino Contla, San Bernardino de Siena, este lugar de Italia, que de ahí, según ahí nació este santo, y por eso así se llama San Bernardino de Siena. Y nos lo traen, y se empiezan a organizar festejos. Se averigua que su fiesta principal es el 20 de mayo, y así se viene en toda la colonia. Eso yo no lo vi, yo no estuve presente, pero llegando ya cuando yo nací y todo, ya empecé a ver lo que se hacía. Y les digo, todo el pueblo de Tlaxcalancingo era un pueblo agrícola. Las casitas eran de barro, de adobes, los techos de tejamanil, y todo el mundo en el campo, trabajando. Y cuando avisaban, pasaban los colectadores a avisar casa por casa, decían, pasaban por la colecta del santo patrón, pero luego decían, y pasamos por la cooperación para la fiesta principal. Pasamos a hacer, no por la cooperación, sino que pasamos a avisar que en tal fecha vamos a pasar por una cooperación para la fiesta del santo patrón. La cooperación va a ser de tanto, y ponían una cantidad. Y llegando esa fecha pasaban a recoger esa cantidad. Mucha gente no podía dar esa cantidad que pedían, y daban, como hasta hoy sigue siendo, pues una menor cantidad para esto. Pero todos daban, de tal manera que se recoge una buena cantidad de dinero para la festividad del 20 de mayo. En esos tiempos era un deber y una obligación, como lo debe de seguir siendo, pero todos se lo tomaban en serio. Y de tal manera que cuando ya llegaba la fiesta y ya estaba el día, el pueblo entero se paralizaba. Nadie iba a trabajar al campo, nadie andaba por aquí, por allá y cosas así, todos dedicados a la festividad del santo patrón. Era el centro de la comunidad, la fiesta principal. Y entonces ese día nadie trabajaba. Y yo recuerdo pues que la gran mayoría de las gentes de las casas hacían mole. Se hacía mole de guajolote o de cochino o de pollo, de lo que se pudiera. E traían invitados de la ciudad de Puebla, los compadres, los conocidos. Venían, los invitaban a que vinieran a comer mole. Y no había casa, les digo, que no hiciera su mole por la fiesta del santo patrón aquí de San Bernardino, Tlaxcalancingo, una fiesta fundamental que se hacía. Se hacían las misas, se hacía... Y aquí, pues, si se hacía algo el domingo, pues era de poca importancia. La fiesta principal era el día en que tocaba. Por ejemplo, ayer fue 20 de mayo, pues ayer era la fiesta principal y hoy sería la segunda. O sea,
Y entonces el día de ayer nadie trabaja, hoy tampoco, y todos dedicados a la festividad, a la fiesta. O sea, nadie está afuera. Se hacen las misas, se hace la procesión y todo el pueblo siguiendo a las imágenes, yendo a las procesiones y todo. Y así, es la fiesta grande, la fiesta del pueblo. Y se hacían las procesiones y la atracción principal que yo recuerdo era la danza de los moros y cristianos. Los moros y cristianos que se conocen y que es una danza que viene de España. Es una danza que representa la lucha entre los árabes y los españoles, cuando los españoles expulsan a ellos, a los árabes, a los musulmanes de España, en los tiempos aquellos de 1490 y tantos. Prácticamente en el 1492 es la última batalla con ellos, y entonces en honor a que vencen a los árabes, y son moros ellos, los árabes, entonces se inventa esta danza con diálogos, muy, muy compleja, en donde luchan contra los españoles, que son los cristianos, y por eso se llama la danza de moros y cristianos. También se llama la danza de los 12 pares. Y esta danza está en muchos pueblos, sobre todo en el centro de México. Muchos pueblos tienen esta danza de moros y cristianos, y la efectúan. Y aquí pues no podía faltar, o sea, no podía ser la excepción. Hay una agrupación en el pueblo que tiene, podemos decir, como una especie de mayordomía para la danza de los moros y cristianos, que ha estado desde no sé qué fechas, y cuando yo recuerdo pues estaba. Y entonces en la fiesta principal del pueblo, la fiesta del 20 de mayo, la danza principal era la danza de moros y cristianos. Y allí estábamos todos, casi todo el pueblo, los que no se habían ido ya a atender a sus invitados a sus casas. Entonces estaban en la iglesia observando la danza, que duraba, ¿qué creen?, todo el día, o la mayor parte del día. O sea, era una danza larga, larguísima, en donde se hacían batallas, en fin, danzas en forma de batallas, se efectuaban diálogos. Yo no recuerdo bien como la temática principal, pero así era esta danza, muy espectacular, y que la gente pues nos gustaba de cierta manera. Y lo que más nos gustaba eran los diablitos que andaban burlándose de los danzantes, imitándolos y todo, pintando la raya, haciendo intercambio con la gente, mucho intercambio, haciendo bromas, en fin. Era lo principal que nos gustaba de las danzas de los moros cristianos. Y ese día pues había también peleas de box, lucha libre, una representación o una fiesta, una cosa que hacían, le llamaban el corte de gallo, que es colgar gallos a lo largo de la calle con una cuerda, y pasaban en sus caballos las gentes y les arrancaban el cuello. Imagínense que, bueno, ahora que lo piensa uno, pues sí, qué espectáculo, ¿no? Pero así era, o sea, así se daba. Era el corte de gallo famoso que se hacía en las fiestas aquí del Santo Patrón. También había otro juego que colgaban un comal, esto luego lo pasaron a las escuelas, un comal lleno de tiste, pero con monedas pegadas. Y entonces te amarraban las manos
y tú te acercabas a ese comal y solo con la boca podías desprender esas monedas. Y ya se imaginan cómo quedaban, sobre todo los chamacos que se acercaban a este comal, queriendo arrancar las monedas, pues se tiznaban toda la cara, se ponían más morenos de lo que ya eran. Otro de los festejos de esta fecha, del 20 de mayo, se vendían muchas cosas, palanquetas, cacahuates, me acuerdo que traían mucho los jinicuiles, ahora ya los venden en Cholula, aquí ya no los he visto, estos jinicuiles que son, hoy les llaman vainas, una especie de vainas así alargadas, curveadas, y usted los abre y adentro tienen unos frutos, unas semillas cubiertas con una pulpa muy sabrosa, una pulpa blanca. Y esa era la delicia de consumir los jinicuilis, que ya pues con el tiempo pues van cambiando de nombre. Él tiene origen náhuatl, y como el náhuatl ya se está perdiendo, está desapareciendo, pues ahora ya va teniendo otros nombres. Los jinicuiles, a las aguas frescas, les digo, palanquetas, dulces, en fin, muchas cositas ahí. Y una cosa que también había, se vendía mole en la plazuela también. O sea, había gente que llegaba, ponía su cazuela grande, lo encendía y ahí preparaban el mole. Para mucha gente que sobre todo venían de fuera, algunos, pues ahí comían su mole en la plazuela. También hacían chicharrones, carnitas, en fin. Y la bebida espiritual por excelencia de esos tiempos, antes de que la cerveza llegara. La cerveza es, aunque usted no lo crea, no aporta nada al organismo. Es realmente una bebida que pues no causa bien ni mal, pero sí a la larga causa mal. Y si usted ya tiene algún mal, alguna enfermedad, ya no debe de consumir la cerveza. Es realmente, pues sí, molesto y malo para el organismo. Y la cerveza viene a sustituir a la rica bebida que teníamos los mexicanos, que seguimos teniendo, pero ya no como antes, que es el octli, el pulque, neutle, tlachicotón, como usted quiera llamarle, porque eso es otra cosa. Esto es un fermentado del aguamiel. El aguamiel es el producto de las pencas del maguey. Y este fermentado, sí tiene muchas propiedades. Ahora ya se descubrió que tiene infinidad de cosas, sobre todo esas bacterias buenas para el organismo, que luego a veces tomamos en forma de pastillas, pues las tiene el pulque, y tiene proteínas, vitaminas, muchas cosas muy buenas para nuestro organismo, y por eso pues deberíamos de sustituir, en vez de la nefasta cerveza, el octli, el pulque, porque es otra cosa diferente. Los cerveceros inventaron leyendas negras, inventaron cosas que no son reales, y pusieron en mal al pulque, al rico pulque, al tlachicotón, de tal manera que mucha gente se creyó esas historias y dejó de consumir pulque y se fueron por la cerveza. Hoy estamos pagando las consecuencias de muchas de esas cosas que hicimos. Este pueblo era un consumidor de pulque, era un consumidor de esto, la bebida del maguey refrescante. Pues eso se vendía en la feria del pueblo de Tlaxcalancingo, se vendía en grandes cantidades, en grandes volúmenes, en barriles. Yo recuerdo ahí los tenían, la gente llegaba y se compraba su pulque, y ahí se expendía, les digo, junto con las comidas que se vendían también, mole, carnitas, todo tipo de alimentos había en la plazuela ahí vendiéndose. También, pues no podía faltar
el cacahuachishimol. Y usted no me puede preguntar qué cosa es eso del cacahuachishimol. El cacahuachishimol es el nombre antiguo de lo que hoy le llamamos el cacao, o el agua de cacao, o como usted le quiera llamar. Esa espuma que se le ofrece en una jícara ricamente adornada, laqueada, esa es el cacahuachishimol. De cacahuatl, que quiere decir cacahuate, y shishimol, que quiere decir espuma del cacao, del cacahuate. Esta espuma que nos viene desde la época prehispánica, es una bebida pues muy tradicional. La generan en realidad en el área maya. Los mayas le dan el nombre precisamente de cacahua, porque ponen dos imágenes que ahorita no recuerdo qué representan, y creo que es un mono o algo así, y a la final una tortilla dibujada, y esas dos figuras primeras, cada uno se lee cau, y la tortilla en maya se dice gua. Entonces, leyendo todo junto, decía cacagua, que quiere decir precisamente eso, cacao. Cuando se pasa al náhuatl, se transforma en cacahuatl, cacahuate, y así se queda. Los hablantes de náhuatl, mi abuela todavía le decía así, cacahuatl, no, cacahuachishimol, así le decía. Voy a tomar mi cacahuachishimol, mi espuma de cacahuate o de cacao, que es la espuma. Los mayas consideraban que la espuma era sagrada porque al producirse las deidades se metían adentro de las burbujitas que se forman ahí de esa espuma. Ahí los dioses se metían, y entonces uno los consumía cuando tomaba la espuma del cacao. Por eso fue una bebida sagrada y solo reservada a sacerdotes y dioses y principales. La gente del pueblo solo de vez en cuando podía consumir. No como ya que ya cualquiera lo puede tomar. Pues esta bebida, pues también. Eso hasta hoy lo puede encontrar los domingos aquí en la plazuela de Tlaxcalancingo. También en el mercado de los viernes de Tlaxcalancingo también ahí lo expenden. Esta rica bebida fresca del cacahuachishimol que se ofrecía. Juguetitos también, juguetitos de madera, te daban. Yo recuerdo que vendían hasta productos del campo, sobre todo vendían hasta maíz, frijol. En fin, era un mercado, la fiesta del 20 de mayo, que cuando yo recuerdo que era en esos tiempos. Y cuando toda la gente estaba al pendiente, toda la gente acudía, toda la gente estaba ahí disfrutando de la fiesta. No había nadie que hiciera otra cosa más que estar en la fiesta del santo patrón del 20 de mayo aquí en Tlaxcalancingo, como sucede en todos los pueblos. Bueno, o sucedía, pero todavía sucede en los pueblos que son todavía agrícolas. Les digo, porque esto sucedía cuando Tlaxcalancingo pues era un pueblo agrícola, un pueblo dedicado casi 100% al campo. Ponga usted que el 90, 92, 95% era campesino, y el resto pues tenían otras actividades que ya se dedicaban a ellas. Pero la mayoría no, la mayoría era campesino, era labores del campo. Y por eso le digo, si el 20 de mayo era un martes, ese día nadie trabaja, todos descansan y todos se dedican a la fiesta del pueblo. Eso era Tlaxcalancingo hace 50, 60 años que yo recuerde. Así lo vivíamos, así lo vi. Ya en la noche, pues en la noche todo el pueblo también se juntaba. Hoy, por ejemplo, ayer en la noche estuvimos presentes, mi esposa y yo,
pero ya, pues sí es buena cantidad, pero dependiendo de la cantidad de gente que existe en el pueblo, pues es una cantidad minúscula que llegan a presenciar lo que era la fantasía número uno de las noches en todos los pueblos, aquí también, los juegos artificiales. Y la gente se juntaba ya cuando se fueron los 12 pares, todavía están los vendedores. Esas horas empiezan a llegar las vendedoras de chalupas, de los elotes, del cafecito, del atole, del chile atole, y ya empezaban a llegar, y la gente empezaba a llegar también, pues para ver los juegos artificiales. Allí en la plazuela, en medio de la plazuela donde bailaron los danzantes de moros y cristianos, ahí se plantaban los troncos para los juegos artificiales. Y la gente alrededor, del otro lado, la presidencia, lo que hoy es la presidencia, tenía unas bancas de concreto y ahí se sentaba la gente. Y de este lado, pues la gente se acomodaba abajo de los portales, que en ese tiempo nada más eran dos portales, que yo recuerdo, después se hicieron más, y se acomodaban como podían, y entonces empezaba a eso de las 9:30, a las 10, el espectáculo de los juegos artificiales. Y pues sí se tardaba un buen tiempo, tronaban creo que 3 o 4 toritos primero, esos toritos pues que en ese tiempo sí me gustaban mucho, porque por ejemplo hoy veo los toritos, andan brincando y todo, pero ya no tienen lo que antes era emocionante y nos gustaba mucho a los chamacos, los buscapiés, esos que se desprenden y andan corriendo entre los pies de la gente, espantándolos y haciéndolos correr. Hoy ya no hay, ya nada más el torito solito está ardiendo. Y antes era eso, era que se desprendían estos también de otros juegos artificiales que también encendían, caían estos buscapiés y andaban entre la gente, y la gente corriendo y todo. Era otra cosa. Realmente la gente disfrutando, los chamacos también, nosotros, recuerdo que encendían los juegos, estaban dando vueltas, por ejemplo, una flor o una estrella daba muchas vueltas y desprendía gran cantidad de luz y de color y de fuego. Y nosotros pasando abajo de ellos, o sea, corriendo, o sea, pasando rápidamente abajo de esos juegos, a ver quién le pasaba algo, o sea, o quién era el valiente que pasaba primero. Esa era la forma de divertirnos. El 20 de mayo no había juegos mecánicos, no estaban. La fiesta principal era esa, era disfrutar los juegos artificiales, la comida que llevaban y todo. Bueno, le digo, a lo largo del día, pues los 12 pares, pero en la noche era esto, era disfrutar de los juegos artificiales que eran para la comunidad netamente. En ese tiempo, fíjese, no había estas bombas que ahora ya se van hasta muy arriba y explotan y hacen un juego muy bonito. En ese tiempo no había, pero pues la gente del pueblo estaba ahí presente casi toda en la plazuela, y pues todos ahí disfrutaban de lo que se estaba viendo, de lo que se tenía. Y ya después, terminando los juegos artificiales, ya eso de las 11, las 12 de la noche, pues ya cada quien a su casa y todo. Esto era el 20 de mayo del pueblo campesino, del pueblo agrícola, del pueblo agricultor. ¿Qué pasó después? Bueno, pues sucede que el tiempo pasa, ¿no? Y un monstruo que se brinca al río, salta para acá, se llama Ciudad de Concreto, Angelópolis, Puebla, y brinca y empieza a crecer desmesuradamente y empieza a absorber el modo de ser y de pensar de la gente. Desaparecen las áreas de cultivo, las tierras ejidales,
los terrenos, muchos terrenos. Ya mucha gente ya no se dedica al campo. También ya muchos jóvenes empiezan a salir a estudiar, porque en esos tiempos no se salía a estudiar. Eran pocos. Yo fui de los primeros que salió a estudiar a la ciudad, la secundaria. Nadie salía a eso. Las mujeres incluso ni siquiera terminaban la escuela primaria. Para ellas, cuando yo estaba en la primaria, su curso más alto era el cuarto año. Por eso en cuarto año, cuando estaba en cuarto año y al año siguiente, cuando ya entré a quinto, disminuyó la cantidad de alumnos, pero sobre todo las mujeres. Yo creo que la mitad de alumnas mujeres se fueron, las sacaron de la escuela. O sea, no podían terminar hasta el sexto año porque no lo necesitaban, así se pensaba. Y los que terminamos hasta el sexto año, pues a trabajar. Y nadie iba a estudiar a la ciudad. Y el trabajo de los niños en esos tiempos era el campo, o de albañiles, o a ver qué. Cuando se empezaron a atender las fábricas a lo largo de la carretera Puebla-Tlisco, ahí empezaron a irse a trabajar. Empezó a haber los primeros talleres de herrería, los primeros talleres, el primer taller de electricidad, ahí aislados. El primer taller de carpintería, que fue el mío precisamente, que allí en los 70s. Así empezó el pueblo poco a poco, empezó a migrar a la ciudad, y al desaparecer cada vez más el campo y las áreas de cultivo, pues la gente se fue yendo. Pero el hecho curioso y la semilla que se sembró en el pueblo es que aquellos que se dedicaban a la mecánica, mecánicos fierreros o ferreteros, y a la electricidad, fue la semilla, el embrión de lo que después iba a ser Tlaxcalancingo. Hoy, si usted viene a Tlaxcalancingo de campo, no queda casi nada. Y la actividad de la mayoría de la gente, pues tampoco tiene casi nada que ver ya con el campo. Estas raíces que les hablo se transformaron en grandes industrias. Los ferreteros que había, el primer ferretero que yo recuerdo, don Andrés Pérez, uno de ellos, tuvo alumnos. Estos alumnos aprendieron, se fueron y indagaron en otros ramos y se fueron transformando después en otro aspecto de trabajo. Sobre todo, uno de ellos empezó a construir mallas y empezó a venderlas. El gobierno se las empezó a comprar, industriales, se hizo famoso. Y viendo esto, otros le siguieron. Y hoy viene a Tlaxcalancingo y casi no hay esquina, no hay calle donde no encuentre usted una persona que se dedique a hacer mallas, cercas de malla y techos de edificios y de casas, en fin, techos metálicos. Realmente es una actividad ya fundamental de la comunidad. Otra actividad fundamental que también absorbió al pueblo fue el de la electricidad, la de hacer postes de concreto, hacer luminarias, hacer tendidos, alambres, en fin, todo lo que se refiere a esto. Y también es un grupo pequeño, una familia pequeña que después va a crecer, y hoy ya hay por muchos lados gente dedicándose a esto, y podemos decir que ya es el sostén de la comunidad. Estas dos ramas son fundamentales. Y ya Tlaxcalancingo ya no es el pueblito aquel agrícola que le cuento, ya es una colonia industrial de la ciudad de Puebla. La mayor parte están dedicados a estos. Los demás ya tienen profesiones, ya se están dedicando a otras cosas, ya hay médicos, ya hay de todo. Ya usted puede encontrar en Tlaxcalancingo ya de todo, lo que es prácticamente una zona urbana. Y lo que antes eran las calles de tierra, así, donde no pasaba más que una recua de mulas o las carretas que venían de San Andrés Cholula, en fin, o el camión que daba servicio cada hora. Hoy ya no caben los carros, ya es una cantidad de carros inimaginable. Las calles se volvieron pequeñas
por la cantidad de coches. Pues ya casi todos tienen un coche en su casa. Todos, incluso yo que no pensé nunca caer en esa tentación también. Y ahí tengo mi vieja carcacha que ando manejando, contaminando por las calles de mi comunidad. Pero ya está así el pueblo. Y entonces, la fiesta del 20 de mayo, que fue ayer, pues ¿sabe a quién le interesa? Pues a los que viven cerca nada más, y uno que otro de los barrios un poquito alejados, se acercan, pues los fiscales, los mayordomos y todo, pero nada más. El resto del pueblo no. Muchos es ahora están trabajando o están saliendo de sus trabajos o entraron a trabajar al tercer turno o sencillamente encendieron su gran pantallota que tienen colgada en la pared y pues ahí se van a quedar viendo mejor sus películas o cualquier cosa. Eso de irse ahí a la plaza, pues no, ya no les llama la atención. Lo que antes yo veía es que mucha gente que yo conozco y que siempre los encontraba en la feria del 20 de mayo, hoy ya no los veo. Y sé que están, sé que viven, pero ya no los veo, ya no se acercan. Ya, como dicen, les vale queso, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? Y ya no es lo que fue, ya es otra cosa. Se hacen las misas, llega la gente, algunas que otras actividades, rituales y todo eso, una procesión, pero ya no es lo que era antes, que todo el pueblo estaba conglomerado y participando. Hoy ya es diferente. Y entonces, desde hace tiempo ya atrás, la fiesta principal ya la van a trasladar a un domingo, ya sea el domingo antes o el domingo después, porque ahí sí más gente tiene tiempo, ahí sí más gente puede estar, porque mucha gente no trabaja, los niños no van a la escuela, en fin, muchas cosas. Y entonces las fiestas principales, sobre todo de los pueblos cercanos o más urbanizados, se están trasladando a las fechas de los fines de semana en vez del día principal, como era antes, como era esta comunidad. Por esto mismo que les digo, porque ya es un pueblo diferente. Ya las características de la gente es otra, sus prioridades son otras. Lamentablemente ya vemos de otra manera las cosas. Antes uno caminaba en los caminos y había árboles. Yo recuerdo muchos árboles a los lados de los caminos. Y eso hacía una sombrita que te refrescaba y el ambiente estaba fresco. Hoy no. Hoy el piso es de concreto, bueno, de adoquín, y a los lados no hay más que postes, casas de concreto y uno que otro arbolito que trata de abrirse paso, pero que difícilmente lo consigue y no más. Y lo que sí pasan a cada rato pues son coches y coches, camiones, el transporte, esto, y la plaga de estos últimos años, la plaga terrible que tenemos ya nosotros, que son estas cosas que son las motocicletas y que están vendiendo, creo que baratos al 2x1 en no sé en dónde, porque ya todos tienen motocicleta y ya se montan en esa cosa y andan corriendo, porque hay límites de velocidad, no porque ande yo en bicicleta o en lo que sea voy a rebasar los límites, máximo 30 kilómetros o menos en las calles del pueblo. Pues no, yo que ando más o menos a esa velocidad en mi carcacha, las motos las veo venir y cuando veo ya están delante de mí, un segundo después, allá a lo lejos, la lucecita perdida. Realmente, pues, una plaga y un peligro enorme. Ya ha habido accidentes y bien sabemos, aquí en Tlaxcalancingo ha habido accidentes en las calles por culpa de ellos. Y bueno, en todo el mundo, en todo el país, en todo pueblo, pues está también pasando lo mismo. Accidentes al por mayor por esta plaga que estamos teniendo. Y sobre todo porque fácilmente va la pareja en la moto con su capucha y todo, se baja uno de ellos, agarra a la persona descuidada, le quita lo que quiere, se monta y alcánzame si puedes. Y aunque vayas en coche, ¿cómo alcanzas una moto que se mete cabe por cualquier vereda, por cualquier cosa, por cualquier parte? Pues no. Entonces,
son armas mortales realmente. Son aparatos de ataque, aparatos para asaltar, medios de un aparato para apoderarse de lo ajeno, que llegó como anillo al dedo para mucha gente que se dedica a eso. Y para los que no se dedican a eso, pero andan corriendo, pues igual, andan causando peligro por todas partes. Y entonces, si usted viene a Tlaxcalancingo o a los pueblos cercanos, a la región del Valle de Puebla, Cholula, pues ya es esto. Por eso tratamos de defender hasta con las uñas lo poco que nos queda de terreno, de siembras, de nopalitos, de cosas que antes sembrábamos, las pocas milpas que yo ya no las veo. Muchos ya siembran maíz, pero ya nada más maíz, ya no le ponen en medio calabaza y frijol como antes, y ya lo toman de manera diferente. Tenemos todavía un colchoncito, un amortiguante entre nosotros y el río Atoyac, más que el río Atoyac, la vía Tliscayos, porque antes era el río Atoyac. Pero parte del río Atoyac, y que eran terrenos o área de esparcimiento de Tlaxcalancingo, hoy ahí está ese monstruo llamado Lomas de Angelópolis, y de allá para acá, el Atliscayot, y del Atliscayot quieren pasarse de este lado, acabar con lo poco que queda de zona de tierra cultivable, de tierra que se pueda dedicar a alguna otra actividad, pues tratan de hacerlo. Y no lo hacen a las buenas, bien vemos lo que están haciendo, ¿no? Y arrebatando lo que puede. Se compran a los comisariados ejidales, les ofrecen cantidad de dinero para que se vendan y para que persuadan a la demás gente a que venda sus terrenos, venda sus ejidos, y están prácticamente invadiendo toda la zona de cultivo, no nada más de Tlaxcalancingo, sino de toda la región, San Antonio Cacalotepec, Santa Clara Cuyucan, ahí Chalchihuapan, en fin, por todos lados está creciendo este monstruo que no ve otra cosa más que dinero en sus ojos, riquezas sin fin, sin más sentido que llenarse de eso, llenarse los bolsillos de todo esto. Pero pues así sucede, así estamos los pueblos. Tlaxcalancingo pues es el primer pueblo que está sucumbiendo ante el embate de todo esto. Está destruyendo todo, nuestra identidad, nuestros campos de cultivo, nuestras zonas de cultivo y todo, desbaratando nuestras fiestas, que como ya le conté era otra cosa, y hoy es otra cosa pues muy distinta. Porque usted vaya, por ejemplo, a la feria y en la noche ya venden de todo, pizzas y cuánta cosa, cuánta porquería que puede usted consumir, y ya no lo tradicional que antes había. Pero bueno, pues ya llegamos al final de Venerable Pan de Maíz. Estamos ya en los últimos momentos aquí en nuestra radio, en su Xololan Radio, que es pues un espacio en donde tratamos de difundir este tipo de cuestiones, de situaciones aquí en Tlaxcalancingo, desde la Casa de Asistencia Social en el segundo piso. Ahí tiene su casa de ustedes, si quiere. Yo los he invitado, si usted tiene una historia allí en su comunidad, cualquier historia, tenga algo que contar, venga a Xololan Radio, venga a mi programa Venerable Pan de Maíz. Le doy toda la hora para que cuente su historia, su leyenda, su experiencia, lo que pueda, aquí en Xololan Radio, en este programa Venerable Pan de Maíz, que para eso está la radio, para hacer voz de toda la región de Cholula y que nos escuchemos unos a los otros. Pero bueno, pues aquí con Mimi en los controles dirigiendo esta nave sideral que tenemos, pues le agradezco mucho que me haya apoyado, y pues me despido de ustedes por esta ocasión en la 107.1 Xololan Radio. Nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que esté bien y hasta luego.
la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.